Perseguida como una criminal, Magdalena se escondió en una cueva oscura con sus 3 hijos en brazos. Poco sabía ella que ese momento de desesperación era el comienzo de una respuesta divina. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo y no olvides darle me gusta a este video, porque esta historia te tocará el alma. Magdalena era de esas mujeres que pasaban desapercibidas para muchos, pero que Dios sí notaba. Tras la desaparición de su esposo, sin dejar rastro, sin una nota, sin siquiera una última mirada, aprendió a vivir con el silencio de las preguntas sin respuesta. Y fue en ese mismo silencio que crió a sus 3 hijos, manteniéndolos con pequeños trabajos, ayudando a los vecinos, cosiendo ropa usada y vendiendo fruta recogida al borde del camino. La casa de barro donde vivían era sencilla, pero tenía una dignidad que ni la pobreza podía borrar. Magdalena no le pedía nada a nadie. Su fe era íntima, susurrada por la noche, cuando los niños ya dormían. Se decía a sí misma: Dios está mirando, Dios sabe, y eso basta. Pero en un pequeño pueblo, donde la verdad se distorsiona fácilmente y la ociosidad alimenta lenguas venenosas, basta una sola chispa para que todo se encienda. Uno de los agricultores más antiguos del pueblo, don Ruperto, notó que faltaban algunas gallinas de su gallinero. La noticia corrió como la pólvora entre la paja seca. No tardó en decir: esa viuda vive con 3 bocas que alimentar. ¿Quién más tendría motivos para hacerlo? Eso fue todo lo que necesitaron. Una frase suelta, una insinuación, y el lodo empezó a pegarse a su nombre como una maldición. En el mercado, la gente ya no miraba a Magdalena a los ojos. Susurraban al pasar. Sus hijos volvían llorando de la escuela tras enterarse de que su madre era una ladrona. La vergüenza llegó sin pruebas, sin posibilidad de defenderse. Como si el dolor de ser viuda no fuera suficiente, ahora soportaba una carga aún más cruel: ser vista como una amenaza por quienes antes consideraba sus vecinos. «No puede salirse con la suya», gritó alguien frente a su casa. «Es una vergüenza para nuestro pueblo», gritó otro. Los gritos se multiplicaron, cobrando fuerza y furia. Dentro de la casa, Magdalena intentaba calmar a sus hijos. «Callen, no hagan ruido», susurraba, intentando disimular el pánico que la consumía. Afuera se oían pasos, palos, piedras, antorchas improvisadas. Eran hombres, pero parecían bestias, cegadas por el odio colectivo. Uno incluso golpeó la puerta con fuerza. Otro lanzó una piedra que rompió uno de los cristales ya agrietados. Magdalena abrazó a su hijo menor con fuerza y sintió que era ahora o nunca. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó el mayor, con los ojos abiertos y la voz temblorosa. Tragó saliva con dificultad. No había tiempo para pensar. «Saldremos de aquí, ahora mismo. Dios nos mostrará el camino». Reunió a sus hijos a toda prisa, envolvió un trozo de pan duro en un paño y lo metió en el bolsillo de su delantal. Agarró una manta y abrió la puerta trasera en silencio, como pidiéndole permiso a la noche misma. El sonido de los gritos aún resonaba delante de la casa, pero en la parte de atrás solo quedaban la maleza y lo desconocido. Se abrió paso entre los arbustos, cargando al más pequeño en brazos, mientras los otros 2 luchaban por seguirla, tropezando en la oscuridad. Las ramas les arañaban la piel, sus pies se hundían en la tierra húmeda, pero ella no se detuvo. Tras ellos, el sonido de los atacantes se mezclaba con el viento. «¡Rápido, niños! ¡Rápido!», dijo, incluso con el corazón casi parado por el miedo. El bosque parecía tragarse todo a su alrededor. Era como si el mundo hubiera desaparecido, dejándolos solo a ellos y la fe que aún perduraba. Magdalena no sabía a dónde corría, pero sabía por qué. Corría para sobrevivir, corría por sus hijos,
Corría porque algo en su interior le decía que aún había esperanza, aunque estuviera escondida entre sombras y espinas. Y en esa desesperación, sin saber si la alcanzarían o la salvarían, siguió adelante, porque cuando todos la veían como una amenaza, ella seguía creyendo que Dios veía a una madre. Y esa fe, silenciosa como siempre, era la única fuerza que le quedaba para no caer. Todavía, porque la caída llegaría, pero no como ella imaginaba. El cielo parecía haberse tragado todas las estrellas. No había luna ni camino, solo oscuridad, un frío cortante y el sonido apresurado de sus propios pasos pisoteando el silencio de la noche. Magdalena apretaba contra su pecho a su hijo menor mientras jalaba de la mano al mediano. El mayor intentaba seguir el ritmo solo, pero sus sollozos lo hacían tambalear. «Vamos, Diego, no pares ahora. Por favor, mi amor», susurró con la voz entrecortada y la respiración entrecortada. Cada rama que se rompía bajo sus pies le recordaba que el tiempo se agotaba. Los gritos tras ellos ya se habían desvanecido en ecos lejanos, pero el susurro de las hojas, el sonido de pasos apresurados, la luz parpadeante de las antorchas, todo seguía ahí. Era como si la furia de la aldea los persiguiera con ojos que veían en la oscuridad. Magdalena sentía que le ardía la garganta, que le palpitaban los brazos, pero no podía detenerse. Con cada tropiezo sentía que caería y no podría levantarse jamás. Pero al ver las miradas en los ojos de sus hijos, sus pequeñas miradas asustadas, algo más grande la impulsó hacia adelante. La maleza era densa, las espinas le hacían pequeños cortes en las piernas y los brazos. Sus pies descalzos se hundían en la tierra húmeda y su ropa ya estaba empapada de rocío. Diego cayó de rodillas y gimió. «Ya no puedo más, mamá. Me duele tanto». Magdalena se detuvo, se arrodilló a su lado y le sujetó el rostro con desesperada ternura. «Mírame, hijo mío, solo un poco más, ¿vale? Te prometo que pasará. Dios está con nosotros. Él escucha nuestro dolor. Él nos mostrará el camino». Las palabras buscaban convencerla más a ella que al niño, pero aún así, el pequeño asintió, se secó la cara con el brazo y continuó. Pasaron unos minutos más de desesperación hasta que, al girar entre dos arbustos densos, Magdalena vio algo que parecía una señal. Era una grieta estrecha y oscura entre grandes rocas. Desde donde estaba, parecía solo un agujero en la montaña, pero algo en su interior lo sabía. Ese era el lugar. «Entremos ahí, rápido, antes de que nos vean». Empujó a sus hijos hacia la abertura y con dificultad arrastró su propio cuerpo dentro. Durante unos segundos, todo fue oscuridad. Ningún sonido, ni viento. Solo la respiración agitada de los cuatro y sus corazones latiendo en sus pechos como un tambor descontrolado. Magdalena se sentó en el suelo de piedra y abrazó a sus hijos. «Estamos aquí. Estamos vivos». El silencio de la cueva era denso, pero diferente del silencio del pueblo. No era un silencio de juicio, era un silencio de refugio, de pausa, de espera. Magdalena sentía que le dolían los brazos, un hormigueo en los pies y el miedo aún se le atoraba en la garganta. Pero en ese momento, en ese refugio improvisado, algo en su interior empezó a calmarse. Por primera vez desde que los gritos provenían de su puerta, pudo respirar. La más pequeña, que hasta entonces había estado callada, le murmuró algo al oído. «Mami, ¿sabe Dios dónde estamos?» Cerró los ojos, abrazó a la pequeña con fuerza contra su pecho y respondió en voz baja pero firme. «Él lo sabe, mi amor. Él nos trajo aquí. Cuando todo parece perdido, es porque Él está preparando un nuevo camino». Pero incluso con esta certeza espiritual soplando en su corazón como una suave brisa, Magdalena aún sentía la piel de gallina. Afuera,
Los sonidos de la persecución habían cesado. ¿Se habrían dado por vencidos? Solo esperaban. No lo sabía. Solo sabía que ahora necesitaba mantener a sus hijos a salvo. Y confiar con todo su corazón, confiar como nunca antes, porque en ese agujero oscuro, oculta del mundo, tal vez estaba más cerca de la luz de lo que jamás imaginó. Tal vez no era el final, tal vez era exactamente donde todo necesitaba comenzar de nuevo. El silencio dentro de la cueva era profundo, pero no opresivo. Era denso, sí, como un espeso manto de soledad, pero contenía algo diferente. Una presencia casi invisible, como si esa oscuridad también la escuchara. Magdalena estaba sentada apoyada contra el muro de piedra, sin aliento, abrazando a sus 3 hijos, quienes, exhaustos, se acurrucaban en su regazo. El suelo estaba frío, húmedo, irregular, pero no sentía dolor. Le dolía el cuerpo, sí, cada músculo gritaba, pero su corazón estaba en silencio. Esa pausa repentina tras la huida desesperada hizo que todo pareciera irreal, como si en cualquier momento alguien le abriera los ojos y le dijera: «Despierta, solo fue una pesadilla». Pero no era un sueño, era la cruda realidad. Ella lo sabía. Sabía que había gente ahí fuera que quería hacerle daño. Y por mucho que su mente intentara pensar en alternativas, planes, soluciones, nada surgía. Solo la fe permanecía. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, se deslizó de rodillas, con las manos temblorosas apoyándola en el suelo de piedra, los ojos llorosos fijos en la oscuridad que la envolvía, y allí, sin preocuparse por palabras bonitas ni fórmulas perfectas, habló con Dios. No gritó, no exigió, susurró como una hija cansada que regresa al regazo de su padre. Sé que estás ahí, aunque no te vea, aunque el mundo entero me dé la espalda, sé que aún me ves. No te pido que me salves por mí, sino por ellos. Míralos, Señor, son tan pequeños, no son culpables, no dejes que la maldad de los hombres destruya lo poco que aún tenemos. Respiró hondo, se tragó las lágrimas y continuó con los ojos cerrados. Si vas a castigarme, que sea más tarde, pero hoy solo te pido refugio, un lugar seguro donde puedan dormir, un lugar donde no entre el miedo, solo por esta noche. Solo por esta noche. Las palabras se desvanecieron en el silencio, y por un momento creyó hablar consigo misma, pero entonces algo cambió. Una brisa cálida y sutil atravesó el frío de la cueva, y con ella un aroma que no pertenecía al bosque, el olor a madera quemada. Magdalena abrió los ojos lentamente. Delante de ella, más adentro de la cueva, una luz titiló. El resplandor anaranjado de una fogata encendida. La conmoción llegó primero, como un puñetazo en el pecho. Atrajo a sus hijos hacia sí, protegiéndolos con su cuerpo. Por un segundo creyó que los habían encontrado. Ese peligro había entrado tras ellos, pero la visión que vio allí, iluminada por la suave llama, no era amenazante. Sentado sobre un tronco cerca del fuego, había un hombre. Alto, de hombros anchos, con el rostro parcialmente oculto por las sombras, vestido de campesino, con las manos tranquilas apoyadas en las rodillas. Permanecía allí en silencio, como si acabara de escuchar cada palabra que Magdalena le había susurrado al cielo. Ella se quedó paralizada, con el corazón acelerado, todo su cuerpo en alerta, y cuando dio un paso atrás, a punto de huir de nuevo, el hombre levantó lentamente una mano. «No hay por qué tener miedo», dijo con voz profunda pero serena. «Solo estoy de paso». Magdalena no respondió. Abrazó a sus hijos con tanta fuerza que apenas podía respirar. El hombre se dio cuenta, si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho, pero no es por eso que Dios me trajo aquí.
Estas palabras le golpearon el pecho como un suave trueno. ¿De verdad era eso? Le había pedido a Dios. Y ahora había alguien allí diciendo que Dios lo había enviado. ¿Quién eres?, logró preguntar, aún con un nudo en la garganta. El hombre se acercó un poco, manteniendo una distancia respetuosa. Me llamo Thomas. Regreso a mi pueblo, al otro lado de la colina. Paré aquí solo para descansar, pero parece que Dios tenía otros planes para esta noche. Magdalena no sabía qué pensar. Estaba demasiado cansada para dudar y demasiado desesperada para no creer. Solo podía abrazar a sus hijos e intentar comprender si ese hombre era realmente la respuesta. Y en el fondo, algo dentro de ella decía que sí, que Dios, una vez más, había llegado en el momento justo, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, justo cuando la esperanza estaba a punto de desvanecerse. La llama de la fogata titilaba suavemente, proyectando sombras sobre las paredes rocosas de la cueva. Magdalena, aún arrodillada, mantenía los brazos extendidos sobre sus hijos, como si pudiera protegerlos de cualquier nuevo ataque solo con la fuerza de su propio cuerpo. Su mirada, llena de miedo y confusión, se encontró por un instante con la del hombre sentado frente al fuego. Era robusto, con las manos grandes de quien conoce la tierra, la cosecha, el peso del trabajo duro. Sus ojos, sin embargo, contrastaban con su apariencia fuerte. Había en ellos una quietud difícil de explicar. Una paz que no se puede comprar ni fingir. No sabía si correr o gritar, pero no se movió. Algo en la postura del hombre decía confianza. No era arrogancia ni audacia. Era como si supiera que estaba allí por una razón mayor. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sin acercarse demasiado, y habló con una voz que parecía comprender lo que ella acababa de experimentar. Me llamo Tomás, soy granjero, vivo al otro lado de la colina. Vine a buscar medicinas para el ganado enfermo. Regresaba a casa y pasé aquí solo una noche. Te juro que no quiero asustarte. Magdalena no respondió. Permaneció inmóvil, con el cuerpo tenso. Los niños, ahora más, alerta, observaban en silencio. La luz de la fogata danzaba en sus ojos cansados, y Tomás se dio cuenta, con solo mirar, de que el dolor era demasiado grande como para ignorarlo. Si quieres irte, puedes, pero la noche es fría, y los niños parecen agotados. ¿Qué pasó?, preguntó con cautela. Magdalena dudó. Hacía mucho que no confiaba en los hombres, desde que su padre la tiró al suelo, de niña, desde que su esposo se fue y nunca regresó, desde que los vecinos empezaron a escupirle al suelo en cuando pasaba. Pero algo en ese hombre parecía diferente. No la miraba con lástima ni con juicio. La miraba con presencia, con genuina atención. Y eso era raro. Todavía no sabía si quería hablar, pero sentía la necesidad de decir algo. Huimos del pueblo, querían hacernos daño, me acusaron de robo, pero no hice nada. Su voz salió temblorosa, baja, casi un susurro. Tomás frunció el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Solo asintió lentamente, como si escuchara y recordara. «Te creo», dijo, rompiendo el silencio de una manera que le hizo temblar el pecho. Eso conmovió a Magdalena. Las palabras parecían simples, pero eran todo lo que no había oído en años. Alguien creyéndola, sin pedir pruebas, sin exigir justificaciones, simplemente creyendo. Tomás se levantó lentamente, estirando la espalda, rígido por el largo viaje. Tomó una cantimplora y se la ofreció. «Toma, necesitan hidratarse. Tú también». Ella dudó, pero la tomó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cayó la cantimplora. Luego echó más leña al fuego y se alejó un poco, demostrando que no quería invadir su espacio. «Pueden descansar ahí con ellos. Yo me quedo a este lado. No haré preguntas, pero
Si necesitan algo, aquí estoy. Magdalena seguía sin saber qué pensar, pero por alguna razón le creyó. Sus ojos ardían de cansancio y el calor del fuego empezaba a vencer al frío. Los chicos se tumbaron sobre la manta improvisada y ella, aunque alerta, dejó que su cuerpo se relajara un poco. Tomás permaneció sentado en silencio, contemplando el fuego. Ya no intentó hablar, no forzó la cercanía, pero en su interior sentía que esta mujer no era una mujer común y corriente. Esa huida, esa desesperación, no era solo una historia de injusticia, era una vocación, y quizás, sin darse cuenta, él mismo había sido empujado hasta allí por la mano de Dios. Porque a veces la vida mueve las piezas en silencio, sin pedir permiso, e incluso quienes no esperan nada, acaban siendo elegidos para cambiarlo todo. El amanecer avanzaba lentamente como si el tiempo respetara el peso de la noche. El fuego crepitaba suavemente en el centro de la cueva, y el calor que se extendía parecía ser más que físico. Había algo espiritual allí, una especie de tregua silenciosa entre la desesperación y la fe. Tomás seguía sentado cerca de la llama, observando con ojos atentos pero serenos, mientras Magdalena, aún con sus hijos abrazados a su cuerpo, intentaba procesar todo lo sucedido en las últimas horas. Le dolía el cuerpo, le ardía el alma, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía duda, sí. Sentía vergüenza, sí. Pero miedo, no en ese momento. Miró a sus hijos. El más pequeño dormía profundamente en su regazo, el mediano estaba envuelto en parte de la manta y el mayor, aunque aún despierto, mantenía los ojos cerrados, respirando lentamente. Era como si de alguna manera supieran que estaban a salvo por ahora. Magdalena entonces miró a Tomás, quien parecía distraído, jugueteando con un trozo de leña. Él notó su mirada y sin acercarse, simplemente sacó un paño de su bolsa de viaje. Era un trozo de pan, ya seco y duro por las horas, pero aún intacto. Lo desgarró con sus manos callosas y se lo ofreció con un gesto firme, pero delicado. No es mucho, pero ayuda a aguantar hasta el amanecer. Magdalena extendió la mano, tomó el trozo y asintió levemente. Él lo partió en pedazos pequeños, les dio algunos a sus hijos primero, y solo entonces comió lo que quedaba. Había dignidad en ese gesto silencioso. Tomás lo respetó. No la veía como alguien que necesitaba ser salvada. La veía como alguien que merecía un nuevo comienzo, y quizás por eso aceptó, no el pan, sino la confianza. Esa entrega invisible que nace cuando el alma se da cuenta de que está siendo tratada con respeto. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio compasivo. El fuego se apagó poco a poco, el frío exterior parecía más suave y el cansancio finalmente venció. Magdalena se recostó contra la piedra, con sus hijos abrigados a su alrededor, y antes de dormirse murmuró en voz baja: «Si es tu voluntad, muéstrame el camino. Eso es todo. Muéstrame el camino». Fue la primera noche en semanas que durmió sin sobresaltos. El sueño llegó lento, pero profundo. El dolor aún persistía en su interior, pero la esperanza, aunque discreta, comenzó a iluminar la oscuridad. Al llegar la mañana, la entrada de la cueva se iluminó con los primeros rayos de sol. La tímida luz rozaba delicadamente las piedras, y un nuevo día amanecía, aunque el mundo aún parecía incierto. Tomás se levantó primero. Ya había recogido lo poco que llevaba, una pequeña bolsa con ropa y algunos artículos de viaje sencillos. Miró a Magdalena, que aún dormía con los niños, y sintió un peso en el pecho que no podía explicar. Era como si le pusieran algo en las manos, no como una obligación, sino como un llamado. Minutos después, despertó. Parpadeó lentamente, acomodó a los niños, y al verlo de pie,
Se preparó para darle las gracias e irse sola, pero Tomás fue directo, sin rodeos, con la firmeza de quien habla porque lo considera correcto, no porque espere algo a cambio. «Ven conmigo», dijo con voz firme pero tranquila. «Al otro lado de la colina hay un pequeño pueblo. Allí nadie te conoce, allí nadie te juzgará. Tú y tus hijos necesitan un lugar seguro, y yo puedo ayudarte». Magdalena dudó antes de responder. Miró a sus hijos, luego al suelo, luego a él. «¿Por qué harías esto por nosotros? Ni siquiera me conoces». Tomás respiró hondo y respondió: «Porque he visto esa mirada antes, en mi madre, cuando la desalojaron injustamente de la casa de sus padres, en mi hermana, cuando se quedó con un niño en brazos. No voy a apartar la mirada del dolor de alguien solo porque no me pertenece, y a veces simplemente necesitamos una oportunidad». Magdalena cerró los ojos un momento. Fue como si Dios acabara de responder a la oración de la noche anterior. Sin promesas, sin grandes milagros, solo una mano extendida. Y cuando todo se derrumba, quizás eso es lo que nos enseña la fe, a reconocer cuándo es el momento de decir sí a lo inesperado. El viaje hacia la nueva aldea comenzó con el lento crujido de las ruedas de madera de la carreta, que avanzaba con paso firme por caminos de tierra y campos cubiertos de rocío. El sol apenas había salido del todo, y el cielo se teñía de tonos dorados y grises, como si el tiempo mismo se anticipara a lo que estaba por venir. Magdalena, sentada en la parte trasera de la carreta con sus 3 hijos apoyados en ella, mantenía la mirada fija en el horizonte. Cada bache en el camino le hacía ver la realidad. Realmente lo había dejado todo atrás. Y lo más impresionante, estaba viva. Tomás, caminando junto al animal que tiraba de la carreta, no hablaba mucho. A veces comentaba sobre el clima, el olor del bosque o algún cultivo que crecía bien en la zona. Pero su presencia era como un muro sereno. No hacía preguntas, no forzaba la conversación, no exigía nada. Simplemente guiaba el camino, como si ya estuviera escrito en algún lugar que ninguno de los dos pudiera leer. Magdalena observaba cada detalle a su alrededor. Los árboles danzando al viento, los pájaros que parecían cantar solo para aliviar su opresión en el pecho. En un momento dado, su hijo mediano preguntó en voz baja: «Mamá, ¿vamos a tener una casa nueva?». No supo qué responder, pero Tomás, que la había oído incluso de lejos, se giró y dijo con naturalidad: «Tendrán un hogar, quizás sencillo, pero lleno de paz». Esas palabras fueron como un bálsamo para su corazón. Tras horas de subir y bajar colinas, cruzar arroyos poco profundos y pequeños bosques, finalmente apareció el pueblo. Era pequeño, con casas de adobe, techos de barro y huertos cultivados frente a las casas. Los perros dormían perezosamente cerca de las cercas, las gallinas picoteaban libremente y algunos niños corrían por las calles de tierra. La escena parecía sacada de un viejo sueño, de esos que la dura vida de Magdalena había enterrado hacía mucho tiempo. Pero lo más inesperado fue la forma en que la gente la miraba. Nadie la juzgó. Nadie susurró al verla bajar de la carreta con sus hijos. Algunas mujeres saludaron con una leve sonrisa. Un hombre más joven que llevaba leña simplemente los saludó con un gesto cortés. Tomás guió la carreta hacia una casa más apartada, con un porche de madera y un viejo banco apoyado en la pared. Allí, un señor mayor los esperaba, apoyado en el marco de la puerta. «Don Aurelio», dijo Tomás respetuosamente, «esta es Magdalena, y estos son sus hijos. Necesitan un lugar donde empezar de nuevo». El anciano, de rostro arrugado y ojos hundidos, asintió lentamente. «Anoche hice caso al viento, y creo que esta casa estaba vacía por algo. Quédense.
conviértanla en su hogar. Magdalena se llevó la mano al pecho, abrumada por la emoción. Yo no puedo pagar ahora mismo. No quiero ser una carga, Señor. Don Aurelio sonrió con ternura. Hija, a veces ayudamos no porque nos sobre dinero, sino porque sabemos cuánto duele. Lo he necesitado mucho en esta vida y alguien me tendió la mano. Hoy me toca. Eso la destrozó. Por primera vez no la veían como una amenaza, una carga ni una vergüenza. La veían como alguien que merecía empezar de cero. Tomás la ayudó a descargar las pocas cosas del carrito. Uno de los vecinos apareció con pan y leche. Otro trajo ropa de niños que a sus hijos se les había quedado pequeña. Nadie hizo demasiadas preguntas. Simplemente actuaron. Magdalena observaba todo en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, el corazón dividido entre el alivio y la incredulidad. ¿Por qué me ayudan así?, le preguntó a Tomás, mientras él colocaba leña junto a la puerta. Porque cuando abrimos el corazón, el universo abre un camino, y cuando abrimos ese camino con fe, la misericordia de Dios se encarga del resto, respondió con sencillez. Y en ese instante, ella supo. Tal vez ese era, de hecho, el lugar donde todo finalmente podría comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, el sol amaneció más cálido, como si supiera que algo nuevo estaba a punto de florecer allí, en aquella sencilla casa de madera. Magdalena despertó con el canto de los gallos y el olor a tierra húmeda que se filtraba por las rendijas de la ventana. Aún sentía cansancio, pero era un cansancio diferente, no el cansancio del miedo, la huida o el abandono. Era el suave peso de alguien que había dormido sin ser perseguido. Miró a su alrededor y vio a sus hijos aún durmiendo, desparramados sobre sus mantas, con el rostro sereno. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Tomás apareció temprano por la mañana con una canasta en los brazos. Traje café y huevos. Y si te parece bien, tengo trabajo que hacer hoy. Necesito plantar las nuevas plántulas de maíz y sacar al ganado a pastar. Magdalena dudó un momento. Nunca había trabajado en el campo. Siempre había dedicado sus días a coser, limpiar y a los pequeños trabajos que surgían para asegurar que sus hijos tuvieran comida. Pero algo en su oferta parecía más que una invitación. Era un llamado a vivir, a reconstruirse con sus propias manos. No sé si seré útil, nunca he agarrado una azada, dijo con humildad. Tomás respondió con un simple gesto colocándole un sombrero de paja en las manos. En el campo nadie nace sabiendo. La tierra enseña y es paciente como Dios. Estas palabras la conmovieron profundamente. Magdalena se levantó, se arregló el pelo, lo mejor que pudo, y salió por la puerta de madera con paso firme. El campo se extendía tras el pueblo, vasto, verde, lleno de vida. El olor de la hierba, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, todo parecía haber sido colocado allí para recordarnos que la vida persiste. Tomás le enseñó a cavar, a sembrar las semillas, a cubrirlas ligeramente. Magdalena observaba, repetía, se equivocaba, volvía a intentarlo. Sus manos, antes tan magulladas por el desprecio del mundo, ahora estaban llenas de propósito. El dolor seguía ahí, pero comenzaba a ser lavado por el sudor del trabajo honesto. Mientras ella cuidaba la cosecha, sus hijos corrían por los campos. El más pequeño reía a carcajadas mientras intentaba seguir a un conejo que apareció cerca de la cerca. El mediano trepaba por las rocas, fingiendo ser un caballero. El mayor, más atento, ayudaba a traer agua del arroyo, orgulloso de poder llevar un pequeño cubo. Magdalena se detuvo un momento y observó la escena. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Durante un descanso,
Se sentaron a la sombra de un árbol. Tomás partió un trozo de queso y se lo ofreció. Aprendes rápido. La tierra ama a quienes llegan con respeto. Magdalena mordió el pan lentamente, sin creer aún todo lo que estaba experimentando. Gracias por confiar en mí, por no preguntar nada, por solo ver. Tomás la miró un momento, con su habitual mirada tranquila. No necesitas conocer todo el pasado de alguien para darte cuenta de que se está esforzando, y tú lo estás haciendo con toda tu alma. Con eso es más que suficiente. Las tardes siguientes continuaron con este ritmo. Sembraban juntos, cuidaban las gallinas, alimentaban a los cerdos. Por la noche compartían la comida en la terraza, rodeados de los niños, hablando de cosas sencillas, lo que habían visto en el campo, el nombre de una estrella, el olor a lluvia. Había una ligereza en el aire que Magdalena no había sentido en años. Y aún sin saber en cómo terminaría todo, sentía que Dios la había guiado exactamente a donde necesitaba estar. Si has escuchado esta historia hasta aquí, quizás sea porque algo en tu interior también lo cree, que la vida puede recomenzar, que el dolor puede convertirse en semillas, que el campo puede ser un altar donde Dios nos muestra, con sencillez, que nunca abandona a los suyos, nunca, y que, cuando menos lo esperamos, no solo nos da refugio, sino tierra firme donde podemos florecer de nuevo. Los días transcurrían con una calma que Magdalena desconocía. Era una calma distinta a la soledad que antes llenaba sus días. Era una calma vibrante, llena de pequeños sonidos. El silbido del viento entre los árboles, el crepitar de la leña en el fuego, las risas de los niños corriendo por la casa. Tomás seguía apareciendo cada mañana con un propósito, como si conociera el equilibrio perfecto entre la cercanía y el respeto por el espacio. No se entrometía, no exigía, simplemente aparecía con algo en las manos y una tarea que compartir. Esa semana trajo clavos y unas tablas. El techo de la casa tenía goteras, y antes de que Magdalena siquiera preguntara, ya había subido con el martillo, ajustando pacientemente cada pieza. Los niños observaban, fascinados. El mayor incluso subió la escalera tras él, curioso. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Tomás miró por encima del hombro y sonrió levemente. Puedes, pero solo si obedeces cada palabra que te digo. Y así fue. Al final de la tarde, los dos bajaron, cubiertos de polvo y hojas, como si hubieran ganado una batalla. El otro día apareció con cañas de bambú y cuerdas. Hoy es el día de enseñarles a pescar, dijo, como anunciando un rito de paso. Llevó a los 3 niños al arroyo que atravesaba el campo, y con la paciencia que solo poseen los hombres ingenuos, les enseñó a cada uno a lanzar el sedal, a esperar el momento oportuno y a respetar el silencio del agua. Magdalena observaba desde lejos, sentada bajo un árbol. Sintió un nudo en la garganta. Era hermoso verlo, pero a la vez extraño. Nadie había hecho esto por ellos. Nadie les había enseñado a sus hijos a confiar en algo o en alguien. Con ella Tomás siempre fue discreto. La ayudaba a cargar sacos pesados, cortaba leña para los días fríos, dejaba verduras frescas en el balcón sin decir palabra. Nunca le preguntaba por su pasado, nunca quería saber detalles que ella no estaba lista para revelar. Y fue precisamente esa ausencia de presión lo que le permitió respirar con más libertad. Por primera vez, Magdalena sintió que no necesitaba dar explicaciones para existir. Él la vio, y ver a alguien real fue un gesto más valioso que cualquier promesa. Una tarde, mientras regaba el pequeño huerto que había empezado a plantar junto a la casa, oyó pasos que se acercaban. Era Tomás, que llevaba un cubo de agua del pozo. «Las coles están creciendo bien», dijo, señalando con la barbilla. «Tienes buena mano para las plantas».
Magdalena se secó las manos en el delantal y respondió con una sonrisa tímida: «Creo que la tierra de aquí es mejor que yo». La miró a los ojos, serio. «La tierra solo responde a lo que se cuida con cariño, y tú lo tienes». Estas palabras resonaron en ella más de lo que él podría haber imaginado. Esa noche, sentada junto a la ventana, reflexionó sobre todo lo que estaba viviendo. Todavía sentía miedo, sí. Miedo a confiar demasiado, a bajar la guardia, a aferrarse a algo que parecía demasiado bueno para durar. Pero no podía negar lo que sintió al ver llegar a Tomás. Era una mezcla de paz y duda, algo nuevo, algo sutil. Magdalena no sabía si merecía un nuevo comienzo tan dulce. Después de ser juzgada, humillada y culpada por errores que nunca cometió, se había acostumbrado a ser invisible o incomprendida. Ahora la respetaban, la veían con dignidad, y eso, para una mujer marcada por tantas heridas, era quizás el mayor regalo que podía recibir. A la mañana siguiente, al verlo podar la cerca con un hacha, sintió el impulso de decir algo, pero no supo cómo. Caminó lentamente hacia él y le ofreció un vaso de agua. Él aceptó, le dio las gracias y antes de darse la vuelta dijo en voz baja: «Eres diferente». Magdalena se giró, sorprendida. ¿Diferente en qué? Tomás respiró hondo. Más ligero, más vivo. Sonrió, sin saber cómo responder, pero en su interior lo sabía. Eso era. Estaba floreciendo. No por un romance ni una promesa, sino por respeto. Respeto que devuelve el alma al lugar del que nunca debió ser, arrebatada. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y oro cuando Tomás invitó en silencio a Magdalena a caminar con él hasta el borde del campo, donde la vista se abría al valle. Los niños, cansados de jugar, ya estaban tumbados sobre una colcha de retazos en el patio, observando las nubes como si leyeran cuentos en el cielo. La brisa de la tarde soplaba suavemente y el lejano sonido de las campanas del pueblo anunciaba el final de otro día. Magdalena caminaba junto a Tomás sin prisa, sintiendo el suelo bajo sus pies, el aire ligero en los pulmones y una quietud en el pecho que no había sentido en años. Llegaron al límite del campo, donde un árbol centenario se inclinaba como si rindiera homenaje al tiempo. Tomás se detuvo, metió la mano en el bolsillo de la camisa y guardó silencio unos segundos. Magdalena, sin comprender, simplemente observaba. Sus miradas se cruzaron, y su mirada parecía aún más serena que de costumbre. Había en ella una firmeza que no necesitaba grandes palabras. «Magdalena», dijo con voz profunda y serena, «sé que la vida no siempre ha sido justa contigo. Sé que llevas cicatrices que nadie ve, pero también sé que eres la mujer más fuerte que he conocido. Y si es la voluntad de Dios, si sientes en tu corazón que ya es hora, me gustaría caminar contigo de ahora en adelante». Permaneció inmóvil un instante. El viento soplaba, alzando suavemente mechones de su cabello. Tomás extendió la mano, revelando un pequeño anillo de plata. Era sencillo, sin piedras, sin brillo, pero había algo en él que brillaba más que el oro: intención. No era un anillo que prometiera riqueza ni una vida fácil. Era un símbolo de compañerismo, de cariño, de respeto y de paz. Un símbolo de alguien que no quería arrebatar lo que tenía, sino añadir a lo que era. Magdalena se llevó la mano a la boca, intentando contener la emoción. Sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había soñado con un nuevo matrimonio. De hecho, había enterrado ese pensamiento junto con su última esperanza de ser amada. Pero allí, ante ese hombre que nunca le había exigido nada, que la había acogido en silencio, que había enseñado a sus hijos a confiar, algo en su interior se rompió, y al mismo tiempo se rehízo.
No respondió de inmediato. Respiró hondo, miró al cielo y susurró: si esta es realmente la voluntad de Dios, que me dé valor. Luego miró a Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el rostro sereno. Sí. En cuanto lo dijo, los niños que observaban desde lejos saltaron de alegría. El mayor gritó: dijo que sí. El mediano corrió hacia ellos con los brazos abiertos y el pequeño, aún dormido, empezó a reír y a aplaudir. Fue como si la naturaleza a su alrededor hubiera comprendido lo que significaba, como si todo, en ese instante, hubiera sido tocado por una luz invisible. La noticia corrió rápidamente por el pueblo, e incluso sin una fiesta planeada, sin invitaciones ni grandes preparativos, todos asistieron. Las mujeres trajeron flores recogidas del camino. Los niños cantaron canciones sencillas y puras. Don Aurelio pronunció un emotivo discurso diciendo que este era un matrimonio bendecido no por la riqueza, sino por un propósito. Magdalena llevaba un vestido blanco que una vecina había cosido con tela sobrante, y Tomás llevaba la misma camisa que la había encontrado en la cueva, limpia, planchada, con aroma a campo. Cuando intercambiaron votos bajo la sombra del árbol milenario, nadie dudó de que presenciaban algo más grande que una simple boda. Era una reparación, era la justicia silenciosa de Dios manifestándose a través de gestos humanos. Un nuevo comienzo escrito con sudor, silencio, confianza y fe. Magdalena apretó la mano de Tomás, sintiendo la firmeza de su tacto y la ligereza del momento. Y allí, entre las miradas del pueblo y el sonido del viento, comprendió: Dios no la había olvidado, nunca. Simplemente la había guiado por un largo camino para que reconociera con claridad el valor de la paz cuando finalmente llegara. El tiempo transcurrió lentamente, como si respetara el proceso de sanación que se desarrollaba en aquella casa. La cosecha de aquel año fue una de las mejores que el pueblo había visto jamás. El maíz creció alto, dorado como el sol que lo nutría. Las calabazas brotaron grandes, las gallinas empezaron a poner huevos con más frecuencia, e incluso las cabras, que antes parecían enfermas, empezaron a engordar. Tomás dijo que era el clima, que la tierra respondía bien, pero Magdalena, mientras ponía el pan en el horno y olía el aroma que llenaba la cocina, supo en su corazón que había algo más. Era una bendición que provenía de un lugar más allá del alcance de los ojos, pero donde la fe habitaba en silencio. Con una vida más estable y sus hijos creciendo sanos, Magdalena empezó a buscar algo que fuera solo suyo. Quería ayudar con los gastos, pero más que eso, quería volver a sentir que ella también construía, que ella también creaba. Fue entonces cuando doña Felisa, una anciana del pueblo que vivía sola con sus gatos y una vieja máquina de coser, le ofreció algo que lo cambiaría todo. «Ven a mi casa. Todavía sé enseñarte algunas puntadas. Tus manos tienen un don para eso. Son las manos de una mujer que ha luchado demasiado». Magdalena aceptó la invitación. Empezó haciendo pequeñas reparaciones en pantalones de trabajo, ajustando vestidos viejos y cambiando botones. Poco a poco, las mujeres del pueblo empezaron a buscarla con más frecuencia. Al darse cuenta de su buen gusto y delicadeza en los acabados, los encargos aumentaron. En menos de 6 meses ya había cosido trajes enteros, incluyendo uno para una boda que se celebraría en un pueblo vecino. Instaló una pequeña mesa de madera en la terraza, donde extendió las telas, y con el sonido de la máquina de coser que le había prestado doña Felisa, pasó horas concentrada, cosiendo no solo ropa, sino un nuevo significado para su historia. Mientras tanto, los niños florecían como las semillas que ellos mismos ayudaron a plantar,
El mayor, Diego, recibió un cuaderno nuevo como regalo de Tomás y comenzó a escribir sus sueños en él. Un día, mientras ayudaba a su madre con los restos de tela, dijo en voz baja: «Mamá, cuando sea grande, quiero ser médico». Magdalena dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró con ternura. «¿Médico, hijo? ¿Por qué?» Él respondió simplemente: «Porque quiero ayudar a la gente, igual que Tomás nos ayudó a nosotros. Quiero hacer por los demás lo que él hizo por nosotros». No pudo contener las lágrimas. Abrazó al niño y vio en sus ojos el reflejo de lo que antes había desaparecido: la esperanza. El mediano, Santiago, mostraba interés por los animales. Pasaba horas en el corral observando a las gallinas y hablando con las cabras como si fueran viejos amigos. Al pequeño Matías le encantaba pintar. Hacía dibujos con carboncillo en las tablas del suelo de la casa, en las piedras del patio, incluso en las ollas de barro, y decía que iba a ser pintor de todo. Cada uno encontró su lugar, cada uno recibió lo que nunca antes había tenido: espacio para soñar. Y Magdalena, cada vez que miraba la casa llena, la comida en la mesa, las risas despreocupadas que llenaban la tarde, sabía que Dios no la había castigado como creía en los días más oscuros. La había preparado. Cada dolor, cada pérdida, cada noche escondida en la cueva había sido parte de un viaje. Un largo viaje, sí, pero que ahora tenía sentido. La vergüenza que un día la había aplastado se había transformado en honor, el dolor en sabiduría, y la escasez en generosidad. Si alguna vez has sentido que todo estaba perdido, que la vida ya no te miraba, quizás necesites recordar esto ahora. Las bendiciones no son ruidosas, llegan en el silencio de la vida cotidiana, y cuando menos lo esperamos, la cosecha que parecía imposible se transforma en pan en la mesa. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video ahora. Porque quizás, al igual que sucedió con Magdalena, tu milagro también está más cerca de lo que imaginas. Pasó el tiempo y la vida de Magdalena ya no estaba marcada por el dolor de la huida, sino por la paz de un nuevo comienzo. Sus hijos crecieron fuertes, los campos seguían dando frutos, y el taller de costura, ahora instalado en un pequeño anexo junto a la casa, era frecuentado por mujeres de varios pueblos vecinos. Su nombre, antes asociado a acusaciones injustas y miradas maliciosas, ahora se mencionaba con respeto, admiración e incluso inspiración. Pero como todo en la vida, impulsado por la fe y la verdad, la historia no termina sin que la justicia divina siga su curso. Una tarde, mientras Magdalena preparaba una infusión en la terraza, un viajero llegó al pueblo trayendo noticias de regiones más lejanas. Era común que la gente pasara por allí, intercambiando bienes, trayendo noticias o buscando refugio. Pero este hombre, con el rostro curtido por el sol y pasos apresurados, trajo algo diferente. Se sentó a la mesa de la tienda local, aceptó un vaso de agua y entre frase y frase mencionó el nombre del pueblo donde Magdalena había vivido años atrás. Escuchó desde lejos y sintió que el corazón se le aceleraba. Se acercó lentamente, como quien intenta atravesar un campo minado de recuerdos. «Disculpe, ¿hablaba de San Felipe?», preguntó con cautela. El hombre asintió. «Sí, es un caos allí. Tras salir a la luz el caso de don Ruperto, el pueblo se dividió. Ya nadie confía en... nadie». El nombre la golpeó como una piedra en la memoria. Don Ruperto, el mismo que había lanzado la falsa acusación contra ella. El mismo que había inflamado a los vecinos con mentiras, arrojando a Magdalena y a sus hijos a la violencia. Tragó saliva con dificultad. «¿Qué le pasó?». El hombre se rascó la barba y respondió con un tono mezclado con desprecio e ironía. «Descubrieron que él era el que robaba.
Escondió a los animales y luego culpó a otros para mantener el poder. Engañó a todos durante años. Ahora está enfermo, solo, nadie quiere saber nada de él. Y algunos de los que siguieron sus ideas están constantemente pidiendo ayuda porque lo han perdido todo. Magdalena permaneció en silencio un rato. No había ira en su rostro, ni deseos de venganza. Lo que se veía era algo más, un silencio maduro, lleno de respuestas que solo el tiempo puede revelar. Regresó a casa con la mirada fija en el suelo, absorta en sus pensamientos. Tomás la esperaba en el porche, afilando una herramienta de madera. Al verla llegar, percibió en su expresión que algo se había despertado en su interior. Se sentó a su lado y le contó brevemente lo que había oído. Al terminar, el silencio entre ellos se prolongó unos segundos. Entonces Tomás dijo, sin apartar la vista de la herramienta: «Lo que Dios restaura, nadie lo puede destruir». Magdalena asintió lentamente. Pensé que al saber esto sentiría satisfacción, como si fuera una victoria. Pero ¿sabes lo que sentí? Un vacío y luego una paz. Tomás sonrió levemente. Porque la justicia de Dios no viene a alimentar el orgullo, viene a sanar. Y cuando llega, nos damos cuenta de que ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Los días siguientes trajeron aún más reflexión. Algunas de las personas que una vez la habían echado a pedradas y palabras duras, ahora aparecían allí, tímidamente, diciendo que habían oído hablar de la mujer que cosía como nadie y que cuidaba tierras que rendía el doble. Un hombre mayor, que había gritado a su puerta aquella noche lejana, se acercó al taller con el sombrero en la mano y la mirada baja. Yo era vecino de tu padre. Solo quería pedirte perdón. No sabía nada. Solo hice lo que me dijeron». Magdalena guardó silencio un rato. Él la miró con calma. «No podemos cambiar lo que se ha hecho, pero tú puedes cambiar lo que decides hacer ahora». Y así, sin resentimiento, pero con firmeza, continuó su vida. Sabía que no se trataba solo de ella. Se trataba de todo lo que Dios construye con silencio, paciencia y verdad, porque la justicia humana puede fallar, pero la justicia de Dios nunca llega tarde, solo espera el momento oportuno para florecer. Los años transcurrieron con la hermosa lentitud de las cosas que perduran. El tiempo ya no perseguía a Magdalena, no la presionaba con urgencias ni la hería con sobresaltos. Era tierno con ella, como si también hubiera aprendido de todo lo vivido. La vida, que antes parecía un campo árido donde nada florecía, se transformó en un paisaje fértil de afectos sencillos pero profundos. En ese pedazo de tierra donde antes solo buscaba refugio, ahora había raíces. Y no solo raíces de maíz o calabaza, sino raíces de historias, de amor y de un milagro silencioso que poco a poco se revelaba. Magdalena comprendió poco a poco que huir no había sido un acto de desesperación, sino de fe. Huir de aquel pueblo no era rendirse, era sobrevivir. Era protección, era una respuesta, porque cuando todo a su alrededor grita que es el fin, a veces es la propia voz de Dios susurrando: «Ve, yo te guiaré en la oscuridad». Y fue en la oscuridad de la cueva donde la luz comenzó a amanecer. Cuando miró hacia atrás, ya no veía a la mujer herida, arrancada de su hogar como una criminal. Vio a la madre que eligió proteger a sus hijos, la mujer que escuchó el impulso de la fe y la siguió, incluso temblando. Huir, sí, pero no esconderse. Huir para redescubrirse a sí misma. Los niños crecieron con los pies en la tierra y con el corazón moldeado por la verdad. Diego fue el primero de la familia en asistir a una escuela más grande, en un pueblo más lejano. Trabajaba a tiempo parcial para ayudar con los gastos y estudiaba por la noche.
Cuando recibió la carta que confirmaba su plaza en el curso de enfermería, Tomás preparó una pequeña fogata en el patio para celebrar, y Magdalena no pudo contener las lágrimas. «Ayudará a otras madres como yo», dijo, mirando las manos que una vez llevaron a ese niño por el bosque, en medio del miedo. Santiago siguió un camino diferente. Se dedicó a los campos, a los animales y a la tienda de semillas del pueblo. Era conocido por tratar a los animales con palabras amables y por tener buena mano para las plantas. Matías, el menor, se hizo artesano. Sus dibujos en tablas de madera se convirtieron en pequeñas obras de arte esparcidas por otros pueblos, y decía, sonriendo, «Cada línea que dibujo es como un pedazo de nuestra historia». Y Magdalena envejecía como los árboles del jardín, firme, silenciosa y llena de vida por dentro. Caminaba despacio, con paso firme, siempre con un delantal sobre el vestido y un paño al hombro. Seguía cosiendo, a veces más por placer que por necesidad. Algunas mujeres acudían simplemente para sentarse cerca de ella, tomar un café y escuchar su voz serena. No daba consejos prefabricados, pero decía cosas que resonaban en el alma. No todo dolor es castigo. A veces es solo la tierra que se ara antes de la cosecha. Tomás, ya con casi todo el pelo blanco, seguía madrugando y se ocupaba de lo que había que hacer. Pero lo que más le gustaba era sentarse con Magdalena en la veranda al anochecer. Los dos se quedaban allí, viendo a sus nietos correr descalzos por los campos, mientras el olor a pan salía del horno. Un día, un vecino nuevo que desconocía su historia pasó por allí y comentó, «¡Qué pareja tan serena! Parece que nunca han pasado por nada». Una de las ancianas del pueblo, que escuchaba cerca, respondió con los ojos brillantes, «Ah, hija mía, hay una historia que Dios escribió con sus propias manos». Y así fue, porque cada paso de ese camino, desde la piedra arrojada hasta el pan compartido, llevaba la firma de algo más grande, un plan invisible, construido poco a poco, con dolor, valentía, fe y los encuentros adecuados. Magdalena lo sabía. Sabía que no todos los caminos son fáciles, pero que aquellos que se recorren con fe, incluso llenos de espinas, conducen al lugar correcto. Si has llegado hasta aquí, quizás sea porque necesitas recordar que tu dolor también puede ser el comienzo de una nueva historia. Nunca pierdas la fe. Aunque todo parezca perdido, un milagro podría estar a la vuelta de la esquina. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora para no perderte las siguientes. Y si también crees que Dios prepara caminos invisibles, haz clic en el siguiente video, porque lo que hay ahí te conmoverá aún más.